La época de los 2000 en adelante son tiempos muy tranquilos. Nuestro único trabajo ahora mismo es ganarte la vida estudiando y realizando deberes mientras ganas dinero, y ya tienes el tiempo libre para realizar otras actividades como ver ese video. Pero a lo largo de la historia ha habido épocas muy oscuras y puedes considerarte afortunado de no haber pasado por ellas. Bienvenido al iceberg de las peores épocas para estar vivo. Así que abróchate el cinturón y podemos comenzar. Empezamos con lo más suave. El presente es sin duda la época más tranquila para vivir. Tenemos la tecnología de nuestro lado y muchos avances que el ser humano ha hecho a lo largo de la historia. Eso no quita que hace muy poco, o más bien ahora mismo, estemos viviendo una pandemia que ha quitado la vida de millones y millones de personas. La pobreza es otro problema que hay en el mundo. Por más que nosotros estemos desde la comodidad de nuestra casa, eso no quita que hayan personas en la otra parte del mundo peleando por agua y comida en pleno siglo XXI. Está de más decir también el reciente conflicto que hay entre Rusia y Ucrania, que ha afectado a todo el mundo. Incluso una posible tercera guerra mundial puede estar más cerca de lo que piensas. El salvaje oeste, siglo XIX. Hasta su mismo nombre lo dice, fue una época salvaje, sangrienta, llena de corrupción, ya que no había leyes y mucho más. No te dejes engañar por las películas de Hollywood, que hacen ver al salvaje oeste como algo blando o menos fuerte. Si no, en realidad esto era muy crudo. Aquí la vida no importaba nada, los tiroteos eran de lo más común. Todos en este lugar poseían armas, la mayoría de duelos se daba por mujeres, por el oro o por un ajuste de cuentas, y considerada como una de las etapas más oscuras en Estados Unidos. Sin duda, es una época en la que no te hubiera gustado vivir, tal vez ni hubieras llegado a los 30 años. La prehistoria. Hablamos de un periodo que se dio hace 3000 años antes de Cristo. En esta época no es que haya pasado algo terrible, simplemente que la supervivencia aquí era muy difícil, y la mayoría de seres humanos vivía hasta los 40 años. Si llegabas a la vejez era muy complicado, ya que no tendrías la suficiente fuerza para realizar actividades muy básicas como la cacería de animales salvajes. Así es, tú y otros seres humanos tenían que ir a cazar su propia comida y vivían en cuevas para protegerse del frío. Es por eso que en las películas muchos de los dibujos que vemos pintados en la pared son referencia a ellos. Sin duda, vivir en esta época era constante trabajo, no había descanso, y el único fin era el de sobrevivir. Primera Guerra Mundial. Todos hemos estudiado este tema en la escuela y sabemos lo complicado que debió haber sido vivir durante esa época, ya que fueron muchos los países, poderosos por cierto, los que estuvieron involucrados. La guerra inició debido al famoso asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara, y de su esposa, la archiduquesa Sofía, en Sarajevo el 28 de junio de 1914, y fue ahí cuando empezaron las hostilidades durante 4 años, dejando aproximadamente 1 millón de vidas perdidas. Años sin verano. En 1815, el volcán Tómbora dio una poderosa erupción que acabó con la vida de miles y miles de personas en una isla de Indonesia llamada Sumbawa. Hablamos de la mayor erupción volcánica en la historia humana, y tras esto, en el año 1816, o sea un año después, sería conocido como el año sin verano, debido a las condiciones inusualmente frías y húmedas que se extendieron por Europa y América del Norte. El mundo entero se oscureció, la temperatura mundial cayó, hubieron lluvias, lo cual afectó las cosechas y causó hambruna.
Durante estos años, el cielo estuvo oscurecido y hasta 200.000 personas perdieron la vida. Pero no todo es malo. 4 amigos estuvieron encerrados en sus casas sin nada que hacer, debido a esta erupción, y fue ahí cuando se les ocurrió la idea de escribir dos historias, que hoy en día conocemos como Drácula y Frankenstein. Gran salto adelante. En China, esto sucedió a fines de la década de 1950. Mao Zedong emprendió una serie de políticas económicas que generaron la peor hambruna de la historia, conocida como Gran Salto Adelante. La campaña forzó a la población campesina a vivir en comunas y que buscaba la industrialización del país mediante la producción de hierro y acero. Sin embargo, el Gran Salto Adelante causó la mayor hambruna de la historia. Incluso hubieron casos extremos como el de canibalismo, y fueron casi 45 millones de chinos los que fallecieron debido a esa campaña. En aquella época, la población aumentaba cada año en un 1.9% y pasó a tener menos del 1.4%. Sin duda, fue una época muy horrible para China, y una época en la que no te hubiera gustado vivir. Gran Depresión o Crisis de 1929, su origen fue en Estados Unidos, pero con el tiempo se extendió en muchos países europeos. Hablamos de una catástrofe económica y social, lo cual causó desempleo y pobreza en todo el mundo. Aquejó la producción industrial, la construcción, la agricultura y la banca. Se dice que fue la crisis económica más grande, de más duración y la que más países afectó. Sin duda, fue una época muy difícil. Muchas personas no tenían forma de ganar dinero al haberse quedado sin trabajo, un conflicto el cual tomó años solucionarlo. Solo imagínate estar en la situación de aquellas personas. La caza de brujas en Europa entre los siglos XV y XVII fue una época oscura en la que muchas mujeres fueron quemadas en la hoguera por supuestamente practicar brujería, lo cual era rechazado por las autoridades religiosas y fueron 60.000 personas las que perdieron la vida. Lo peor de todo es que en algunos casos eran personas inocentes las que eran llevadas a la hoguera. Cualquier asunto fuera de lo habitual era considerado obra de Lucifer o del mal, lo cual es una gran exageración. El cómplice junto al culpable eran llevados a un juzgado, y a pesar de esto, en la mayoría de casos la persona acusada era condenada a lo peor. También dependía que también te llevabas con tus vecinos y las personas de tu entorno. En muchos casos llegaba a ser muy injusto, una época en la cual no te dejaban creer en lo que tú quisieses, a diferencia de hoy en día. Las cruzadas fueron guerras religiosas que se proponían tomar Jerusalén y recuperar la cristiandad en los lugares sagrados que habían caído en manos de los turcos. Estas expediciones fueron promovidas por la Iglesia Católica y fueron muy brutales. Se llevaron a cabo 8 cruzadas principales, en las que además de reconquistar Jerusalén, abordaron el asalto de nuevos lugares, probablemente con fines comerciales, como Constantinopla. También atacaron Egipto e intentaron asediar Túnez. La primera se dio en el año 1096 y la última en el año 1272. Sin duda, no hubiera querido participar en ninguna de ellas, mucho menos estar en primera fila. La Guerra de los 30 años. Esta guerra también se dio por temas religiosos y políticos en la Europa central. Como su nombre lo dice, duró 30 años, y eso significa bastante tiempo, entre los años 1618 a 1648, una guerra entre protestantes y católicos. El motivo por el que se inició esta guerra fue por la rivalidad entre los cultos, la lucha
por la preponderancia europea y por transformar el Sacro Imperio en un estado centralizado y hereditario. Un aproximado de 3.5 a 8 millones fueron los que perdieron la vida y la población masculina de Alemania se redujo a la mitad. Enfermedades, hambruna y destrucción fue lo peor de esta guerra, y agradece que no te tocó vivir o nacer en esa época. Colonización de América. Todos sabemos que en el año 1492 Cristóbal Colón llegó a América. Sin embargo, esto fue algo catastrófico para los pueblos indígenas de América. Los españoles trajeron muchas enfermedades, y lo peor de todo es que muchos de los nativos se encontraban indefensos, a diferencia de los españoles, quienes estaban mejor armados, lo cual marcó el fin de muchos pueblos indígenas, que hoy han quedado completamente en el olvido. Casi el 90% de la población fue eliminada, y la viruela acabó con la vida de muchos nativos. Millones de hecho. Fue una gran época para los españoles, pero solo imagínate que te hubiera tocado vivir siendo un nativo. Tu destino sería muy obvio. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto que duró entre 1939 a 1945, una época muy difícil para el mundo, que hoy recordamos muy bien en los libros de historia. Fueron muchos los países quienes estuvieron involucrados, ya sea directamente o indirectamente, sobre todo los países más poderosos del mundo, la cual trajo desgarradoras consecuencias a la humanidad. La guerra inició debido a múltiples razones, entre ellas el surgimiento del fascismo, las tensiones chino-japonesas, los términos del Tratado de Versalles y la invasión alemana de Polonia. Y una de las peores consecuencias que dejó la guerra fue entre 55 a 70 millones de fallecidos. Una época muy complicada para Asia, Europa y África. Qué bueno que no nos tocó vivir en ese tiempo, aunque en Latinoamérica las cosas estaban mucho más tranquilas, a comparación que en la otra parte del mundo. El año 536, que para muchos fue el peor año de la historia para estar vivo, se desencadenó una erupción volcánica, o posiblemente muchas más. El mundo se llenó de una misteriosa niebla, la cual afectó especialmente a Europa, Oriente Medio y una gran parte de Asia durante un año y medio. Y todo era completamente oscuro. Da igual si era de día, porque siempre estaba de noche. La única manera de alumbrarse era con fuego, y peor aún, las personas que tuvieron que vivirlo, obviamente, no sabían cuándo se iba a acabar. Eso no fue lo único, la temperatura cayó en todo el mundo, y es considerada como una de las épocas más frías en miles de años. Pero la cosa no terminó ahí, le siguieron dos erupciones más, una en el año 540, y la otra en el año 547, que coincidió con la peste bubónica. Esto es prueba que la naturaleza es lo más aterrador de nuestro mundo. La peste negra, siglo XIV. Hablamos de la pandemia que más vidas quitó en toda la historia. Casi el 50% de la población de Europa perdió la vida. Esta enfermedad se propagó por las pulgas y las ratas. Los síntomas de la enfermedad empezaban con fiebre, dolores de cabeza, náuseas y escalofríos. Gracias a la peste negra fue que nos dimos cuenta de la importancia de tener una buena higiene, porque en aquella época los europeos eran muy sucios, ni siquiera se bañaban. Fueron tiempos muy oscuros, con miles de cadáveres en todas partes. Muchos de ellos terminaban tirados como si nada en cualquier parte. Muchos creían que esto se trataría de un castigo de Dios y que el juicio final estaba más cerca de lo que pensábamos. Inquisición Española, una institución fundada en el año 1478, tenía como objetivo
actuar como tribunal con el fin de descubrir y someter a juicio a los herejes. La persecución de personas no católicas era brutal, y las torturas ni te cuento. Fueron hasta 32.000 personas quienes perdieron la vida durante 200 años. Si tenías una religión diferente a la de ellos, tu destino sería fatal, y muchos se veían obligados a escapar. Sin duda, ninguno de nosotros quisiéramos estar en el lugar de esas personas. A su vez, habían algunas personas que eran acusadas falsamente. Y ya hemos llegado al final del video. No olvides suscribirte, compartir el video y dejarme tu buen like. Soy el cerdo de los icebergs y nos vemos hasta otro video. Adiós.